El Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas te da las gracias por tomar este tiempo para escuchar este estudio bíblico que esperamos te sea de gran bendición. Bienvenidos a este estudio bíblico titulado Los mandamientos de Dios son eternos. Y en base a las Sagradas Escrituras vamos a desaparecer toda duda si es que alguien la tiene. Así que te invitamos a que dispongas tu corazón para que Dios nos hable a través de su palabra y que su Santo Espíritu nos enseñe todas las cosas y nos guíe a toda su verdad. Esta afirmación de que los mandamientos de Dios son eternos pues no debería generar ningún tipo de duda ni ponerse en tela de juicio, pero puesto que hay personas que afirman de que lo que un día salió de la boca del Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, ha dejado de ser, ha pasado, pero nosotros sabemos que Dios es eterno y que su palabra permanece para siempre. Por lo tanto, sus mandamientos también deberían de ser eternos, pero pareciera que no es así, al menos en la práctica, porque en teoría la mayoría de las personas que en cierta forma creen que Dios existe están de acuerdo en los siguientes puntos. Por ejemplo, creen que Dios no miente. Eso lo encontramos en Libro de Números, capítulo 23, verso 19. También creen que la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48. Creen que Dios no cambia. Santiago 1:17. Creen que Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Hebreos 13:8. Como lo dije anteriormente, esto es lo que la mayoría de las personas cree en teoría, pero vamos a ver que ya en la práctica es diferente. Y esto va a suceder porque se han malinterpretado ciertas citas bíblicas, porque nunca vamos a encontrar en las Escrituras que Dios se contradiga o que Dios diga, ¿saben qué? Me equivoqué, lo siento mucho. No, nunca vamos a hallar eso en las Santas Escrituras, porque Dios es perfecto. Ahora, todos estos puntos que mencioné anteriormente, en los que todos están de acuerdo en teoría, ya al ponerlos en práctica, al aplicarlos a la vida diaria, se terminan invalidando esos puntos. No permanecen, se pasa por encima de ellos. Y voy a dar algunos ejemplos de esto. Pero mi oración es que el Espíritu Santo te abra los ojos del entendimiento y te haga meditar en esto, ya que el Espíritu Santo es el que nos enseñará todas las cosas, lo que dice en Juan 14:26, y nos guiará a toda verdad, Juan 16:13. Y es también el Espíritu Santo el que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, Juan 16:8. Y voy a iniciar compartiéndote que yo mismo, creyendo en todos esos puntos mencionados anteriormente, pero que ya en la práctica yo mismo los quebrantaba, pero siempre cuestionando el por qué era así. Por ejemplo, yo me hacía preguntas como, número 1, ¿por qué si Dios dijo que Él había bendecido el séptimo día, sábado, y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, Génesis 2:3, e incluso también lo puso como el cuarto mandamiento en Éxodo 20 del verso 8 al 11? ¿Por qué actualmente en la mayoría de las personas cristianas ya no se observa o ya no se obedece el cuarto mandamiento? La pregunta número 2, perdón. ¿Por qué si Dios prohibió comer cerdo, mariscos, lo que se encuentra en el libro de Levítico 11 y Deuteronomio 14, actualmente ya se comen muy libremente como entre la mayoría del pueblo cristiano? Porque esto quisiera decir que la palabra de Dios ya no ha permanecido para siempre. Significaría que Dios mintió, que Dios cambió de parecer o que Dios se equivocó. Pero que si verdaderamente creyéramos en todos los puntos mencionados anteriormente, nos daríamos cuenta de que aquí hay algo que no cuadra, algo que no concuerda. Es como si Dios se estuviera contradiciendo él mismo, pues. Es como si Dios dijera, oh sí, allá en el Antiguo Testamento ordené eso, pero me equivoqué, cometí un error, pero ahora rectifico y ahora ya no va a ser el séptimo día sábado, sino el primer día domingo, el día de reposo. Y también ahora ya pueden comer de todo lo que yo había prohibido antes. Lo siento mucho, todos cometemos errores. Es que yo no había probado los camarones al mojo de ajo, ni las carnitas michoacanas, ni el caldo 7 mares, pero están riquísimos.
Y ahora ya les doy permiso, perdónenme por haberlos privado de todas esas delicias, ¿ok? Pero definitivamente Dios no es así. Y desafortunadamente para algunos, nunca vamos a encontrar esas contradicciones escritas en las Sagradas Escrituras, sino que vamos a encontrar que Dios es perfecto, que Dios no miente, que Dios no se equivoca. Los diferentes libros que se encuentran en las Sagradas Escrituras, todos fueron escritos por varios hombres, pero todos inspirados por Dios. Entonces esto quiere decir que el mismo que inspiró a escribir el Antiguo Testamento es el mismo que inspiró a escribir el Nuevo Testamento. También, por lo tanto, estos dos tienen que estar en completo acuerdo. No tiene que haber contradicción entre ambos, porque Dios no miente y Dios no se contradice. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué pareciera que las Sagradas Escrituras se están contradiciendo? Se contradice el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Aparentemente, pero no es así. Porque las Sagradas Escrituras no se contradicen entre sí, sino que se le ha dado una errónea interpretación a ciertas citas bíblicas que hace parecer que las Escrituras se contradigan. Pero ¿por qué se han dado esas erróneas interpretaciones? Bueno, el apóstol Pedro nos dice la razón del por qué ha sucedido así. En esta cita se refiere a las epístolas de Pablo y se encuentran en 2 de Pedro 3:16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Y qué es una persona indocta? Bueno, es alguien ignorante, alguien con no mucho conocimiento de la materia. Por ejemplo, las Sagradas Escrituras fueron escritas hace más de 2000 años para una cultura totalmente diferente a la nuestra. Y si ahora nosotros no conocemos un poco acerca de esa cultura que existe desde hace más de 2000 años, ¿cómo podríamos entender las palabras de la manera que las entendieron ellos? Y si a eso le agregas que fue escrito en un idioma diferente al nuestro, pues ahí también se ha perdido mucho del significado. Y para ahora nosotros poder entender de la misma manera que ellos lo entendieron, necesitaríamos conocer al menos un poco de esa cultura. Y te voy a dar un ejemplo de cómo hay grandes diferencias de esa cultura a nuestra cultura. Si yo te preguntara, señálame con tus manos, ¿en dónde está tu pasado? ¿Dónde está tu presente? ¿Y dónde está tu futuro? Tú dirías que tu pasado está atrás de ti, tu presente al lado de ti y tu futuro enfrente de ti. Así es como se interpreta en nuestra cultura. Pero en la cultura hebrea no es así. Y dirás, ¿cómo que no es así? No es así porque ellos dicen que su pasado está enfrente de ellos, su presente al lado de ellos y su futuro está atrás de ellos. Y dirás, ¿pero por qué? Bueno, porque ellos dicen que el pasado lo tenemos enfrente porque lo podemos ver. Podemos recordar, por ejemplo, lo que pasó ayer. Lo podemos ver, pero el futuro está atrás porque no lo podemos ver. No podemos ver qué es lo que va a suceder mañana, por ejemplo. ¿Tiene sentido esto? Claro que lo tiene. Y esto es solo un pequeño ejemplo de esas diferencias que existen. ¿Te das cuenta cómo es una cultura muy diferente a la nuestra? Entonces, para poder tener una interpretación correcta de las Escrituras, tenemos que conocer aspectos importantes de esa cultura. Pero así, sin conocer un poco de esa cultura, se ha querido entender e interpretar las palabras que se escribieron para esa cultura con una mente de 2000 años después y con una mente totalmente occidental, y se ha terminado por torcer las Escrituras y darle otro significado diferente a lo que el escritor quiso dar a entender en ese entonces. Y otro de los errores que se han cometido en la interpretación principalmente del Nuevo Testamento, que en su mayoría fueron cartas y que los que las escribieron nunca se imaginaron que iban a terminar estando junto al Antiguo Testamento en las Sagradas Escrituras. Y recordemos que cuando se escribieron esas cartas no existían los capítulos, ni los versos, ni puntos, ni comas. Eran escritos corridos y se tenían que leer de principio a fin para poder saber exactamente de lo que hablaban esas cartas. Si yo te mandara una carta
y tú solo leyeras una pequeña porción en la mitad de la carta, ¿será que podrías entender correctamente de qué habla toda la carta? Imposible. Pero así se han querido entender todas las cartas del Nuevo Testamento, leyendo un poquito aquí, otro poquito allá, otro poquito más allá, y se ha terminado por torcer y malinterpretar versículos, capítulos y las cartas en general, y entonces se termina haciendo lo que Dios nunca ordenó, o se termina pensando que Dios cambió algo y nunca realmente pasó eso. Por ejemplo, se nos ha dicho y enseñado que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, pero que ni siquiera se nos da el verso completo, se nos da solo la mitad. Pero este es el verso completo y se encuentra en el libro de Romanos capítulo 6 verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí deberíamos de empezar por establecer primero qué es pecado, según la misma escritura. Y eso se encuentra en el libro de Primera de Juan capítulo 3 verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora te preguntarás, ¿y de cuál ley está hablando aquí Juan? Pues de la única ley que existía en su tiempo, de la ley de Dios dada a Moisés. Entonces podemos decir que pecado es infracción de la ley de Moisés. Y continúa diciendo 1 Juan 3:5, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces podríamos traducirlo de esta manera. Jesús apareció para quitar nuestras infracciones a la ley de Moisés, y Jesús no infringe la ley de Moisés. Y todo aquel que permanece en Jesús no infringe la ley de Moisés. Todo aquel que infringe la ley de Moisés no ha visto a Jesús ni le ha conocido. Y mira lo que el mismo Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5 verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Bueno, ya quedó claro la definición de lo que es pecado, que es la infracción de la ley de Moisés, y que el mismo Señor Jesús no vino a abrogar sino a cumplir. Y si el cielo y la tierra aún permanecen, y yo veo que aún permanecen, no sé tú, pero si aún permanecen, pues entonces ni una jota ni una tilde ha pasado de la ley hasta que todo se haya cumplido, y eso es lo que se tiene que enseñar. Pero si tú, siervo de Dios, no estás haciendo esto, estás enseñando que la ley de Dios dada a Moisés ya no se tiene que cumplir. Aquí dice que muy pequeño vas a ser llamado en el reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice la escritura. Pero, ¿por qué se está enseñando entonces lo contrario? Porque se han torcido y mal interpretado las escrituras. Regresemos al capítulo de Romanos. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa realmente estar bajo la ley? Significa que como hemos infringido la ley de Moisés, que como estamos en pecado, somos culpables. Entonces estamos por debajo de la ley porque no estamos a nivel de la ley. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, al estar infringiendo la ley de Moisés, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos en maldición por no haber permanecido y oído atentamente para poner por obra todos sus mandamientos y estatutos, lo que dice en Deuteronomio 28, a partir del verso 15 al 68. Y entonces, ¿qué es lo que vino a hacer el Señor Jesús? Vino a redimirnos de la maldición de la ley, y ya vimos cómo se obtenía la maldición. Pero se nos ha dicho y se nos ha mal enseñado que la ley es maldita, y no es así.
sino que la maldición viene por no obedecer los mandamientos y estatutos que están en la ley. Porque mira lo que escribió David. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y Pablo dice esto en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿desde cuándo algo que es perfecto, algo que es santo, justo y bueno, llega a ser maldición? No tiene sentido esto, que se nos ha enseñado acerca de que la ley es maldita, cuando lo comparamos con lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Y este es el verso que usan para decirnos que la ley es maldita, pero lo tuercen, lo malinterpretan. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya vimos qué es lo que produce maldición: el no obedecer los mandamientos y estatutos de la ley de Moisés. Dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Jesús tomó la maldición que nosotros obtuvimos por no haber obedecido los mandamientos y estatutos de la ley de Moisés, para de esa manera hacernos estar a la altura de la ley y de esa manera obtener bendición, porque la bendición solo viene si obedecemos los mandamientos y estatutos de la ley de Moisés, lo que el Señor dejó establecido en Deuteronomio 28, del verso 1 al verso 15. Pero volvamos nuevamente al capítulo de Romanos. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y cuál exactamente es el significado de gracia? Bueno, es un regalo inmerecido, es el favor de Dios. ¿Y cómo se ha interpretado la gracia en la cristiandad? Se ha interpretado como que es un regalo que Dios te da gratuitamente y que nadie puede hacer algo para obtenerla. Y en cierta forma es correcto esto, pero en donde está el error es en el pensar que como nadie puede hacer nada para obtener la gracia, entonces ya no es necesario el obedecer los mandamientos de la ley de Moisés, porque allí estaríamos haciendo algo. Pero olvidan que la Escritura dice que la fe sin obras es muerta, en Santiago 2:17. O sea, si crees que Dios existe, guarda sus mandamientos, porque el Señor Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Y para poder entender claramente este concepto de estar bajo la ley y estar bajo la gracia, vamos a ver un ejemplo que está en las Escrituras. Este ejemplo está en Juan capítulo 8, es en donde se habla de la mujer que le es traída al Señor Jesús, la cual había sido sorprendida en adulterio. Juan capítulo 8, verso 10. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Podemos decir que esta mujer estaba por debajo de la ley porque había infringido la ley de Moisés. O sea, no estaba a nivel de la ley y la ley la acusaba, era culpable. Pero ¿qué hace el Señor Jesús? No la condena, le perdona su pecado, la pone a nivel de la ley, pero no le dice, vete a terminar lo que estabas haciendo. No le dice, vete y continúa infringiendo la ley de Moisés, al cabo que ya estás en la gracia. No, no le dijo eso, sino que le dijo, vete y no peques más. La ley de Moisés decía que esta mujer tenía que morir porque era culpable de infringir la ley. Pero el Señor Jesús le dio algo que ella no merecía, le dio el perdón, la salvó por gracia, ella obtuvo el favor de Dios. Ahora, después de que se le había perdonado la vida, ¿crees que iba a seguir infringiendo la ley tan fácilmente? Claro que no. Entonces, vivir en la gracia es que no se nos dio lo que merecíamos por infringir la ley de Moisés, o sea, muerte, sino que se nos dio un regalo que no merecíamos, la gracia, el perdón, pero no para seguir infringiendo la ley. Y nuevamente vamos a volver al capítulo de Romanos. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué es que el pecado no se podrá enseñorear de nosotros? ¿Por qué es que el pecado no se podría enseñorear más de la mujer adúltera? Porque ya no nos encontramos bajo la ley.
porque ya no estamos bajo el dedo acusador de que somos culpables y merecíamos morir, porque el Señor Jesús nos puso a nivel de la ley. Ya estamos bajo la gracia, y ahora, después de que se nos perdonó tanto pecado, tanta infracción de la ley, ya el pecado no va a tener poder sobre nosotros, ¿sí? Ya el pecado no nos puede dominar. Ya vamos a pelear contra el pecado en agradecimiento a Dios por habernos perdonado. Imagínate a una persona que le fascina la velocidad, y va en su coche manejando y decide subir la velocidad muy por arriba del límite, y lo detiene un policía y le da una infracción bastante alta por haber infringido la ley de velocidad, y resulta que se le hace imposible pagar esa multa porque es muy alta y no tiene cómo pagarla, y tiene que ir a corte ante un juez, y el juez lo encuentra culpable, y como no tiene dinero para pagar la multa, lo van a meter a la cárcel porque es lo que merece por infringir la ley de velocidad. Pero el juez decide perdonarle la deuda por pura misericordia, por pura gracia, y el juez le dice: ¿sabes qué? Vete, eres libre, pero no corras más. ¿Crees tú que saliendo de ahí se va a ir a su coche y va a empezar a ir a alta velocidad nuevamente? No, claro que no. Va a pelear contra ese deseo, y ese deseo ya no se va a poder enseñorear de él. Pero esto de que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia no se ha entendido así, sino al contrario. En la mayoría de las iglesias cristianas se ha entendido que en Cristo Jesús ya no tenemos que guardar la ley de Moisés, podemos infringir la ley porque ya estamos bajo la gracia, como si la gracia nos diera permiso para pecar, para infringir la ley. Y aun cuando el Señor Jesús no infringió la ley, ni abolió la ley, lo que leímos en Mateo 5:17. Pero los que se dicen ser sus discípulos, sí lo hacen. Sí infringen la ley. Y esto no tiene sentido, porque el discípulo tiene que hacer lo que su maestro hace. Siendo esto un ejemplo claro de cómo se han malinterpretado ciertas citas bíblicas del Nuevo Testamento. Y volviendo al tema del día de reposo, sábado, que Dios ordenó guardar, no hay base bíblica para decir que Dios hizo ese cambio. Y si verdaderamente Dios hubiera decidido cambiar el día de reposo después de la resurrección de Jesús, entonces el mismo Jesús lo hubiera enseñado después de que resucitó, porque aún estuvo con sus discípulos por 40 días más. Y si sus discípulos se reunían en casas en Jerusalén el primer día de la semana para partir el pan, era a causa de la persecución que se había levantado, y ya no podían asistir libremente a las sinagogas en el séptimo día, el sábado. Porque ¿a dónde crees tú que los buscarían y encontrarían más fácilmente? Pues en las sinagogas. Por eso sucedía solamente en Jerusalén. Porque en las ciudades fuera de allí, los creyentes en Jesús como el Mesías de Israel se seguían congregando el séptimo día en las sinagogas, y ahí es donde llegaba Pablo y Bernabé a impartir la palabra. Eso lo encuentras en el libro de Hechos. Y además, si investigamos un poco de historia, vamos a encontrar de que no fue Dios el que cambió el séptimo día, sábado, como día de reposo al primer día de la semana, domingo, que de hecho domingo en inglés es Sunday, que significa día del sol, un dios romano, sino que fue un hombre, un mandamiento de hombre y nunca Dios, y que se ha tomado ese mandamiento de hombre como si verdaderamente haya sido un mandamiento de Dios. Pero ve lo que dice el libro de Isaías capítulo 29 verso 13. Dice pues el Señor: ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado? Y el tema de los alimentos tiene también que ver con que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en esta cuestión de los alimentos se dice: gracias a Jesús que ahora ya podemos comer carnitas, podemos comer mariscos, etcétera. Pero que el mismo Señor Jesús nunca lo hizo, o sea, nunca lo comió, nunca infringió el mandamiento de Dios, donde se ordena acerca de los alimentos en Levítico 11 y Deuteronomio 14, y ahí también hay algunas citas bíblicas que se han sacado fuera de contexto, como la de Hechos 10,
en donde a Pedro se le muestra una visión, un manto con toda clase de animales impuros, todos los que Dios había prohibido comer en Levítico 11 y Deuteronomio 14, y oye una voz que le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y él contestó: no, porque nunca he comido nada impuro. O sea, él está diciendo: yo he obedecido lo que tú, Dios, ordenaste en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Y la voz le dijo: no llames tú común o inmundo a lo que yo he limpiado. Y esto sucedió hasta 3 veces y Pedro se quedó atónito, no lo entendió. Ahora la pregunta aquí es: ¿por qué Pedro no entendió lo que la cristiandad ha entendido tan fácilmente? Que ahí Dios estaba dando permiso de ahora comer cualquier cosa. Pero Pedro no lo entendió. ¿Por qué? ¿Será que Pedro tenía algún retraso mental? Claro que no. Lo que pasa es que él sabía que Dios no cambia, que Dios no se contradice. Pedro se preguntaba: ¿cómo puede ser posible que lo que Dios ordenó en Levítico 11 y Deuteronomio 14 ahora me está ordenando lo contrario? Dios no es así, pues. Y total que llegan unos hombres a donde estaba Pedro en la ciudad de Jope, enviados por Cornelio, porque éste había visto a un ángel del Señor, el cual le había dicho que enviare por Pedro, y el Espíritu Santo tuvo que decirle a Pedro que no dudara en ir con esos hombres, porque sin duda Pedro no iba a querer ir con ellos, porque eran gentiles, y una ley que había en Israel prohibía juntarse con gentiles porque eran vistos como perros. Y fue hasta el momento en que Pedro llegó a donde estaba Cornelio que Pedro entendió la visión, que Dios no estaba hablando de comida, sino de personas, porque Pedro dijo: porque Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Pero como nuevamente solo se lee una pequeña porción de ese capítulo: Pedro, levántate, mata y come. Y si pues solo se lee eso, ¿qué se puede entender de eso? Pues que sí, que mate y que coma. Pero eso entraría en contradicción con el mandamiento original de Dios. Y hay muchísimas citas bíblicas que se han malinterpretado, al igual que estas que mencionamos. Como dijimos anteriormente, las Santas Escrituras no se contradicen, y cuando pareciere que se contradicen es porque se le está dando una interpretación incorrecta. Porque nuevamente, Dios no cambia, Dios no miente, Dios no se contradice. Este es un pequeño resumen del tipo de estudios que realizamos aquí en este ministerio, en donde estudiamos verso por verso, que se llama una forma sistemática y detalladamente de las Escrituras. Que el Señor te bendiga. Fue un placer estar compartiendo este tema contigo. Bendiciones. El Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, te da las gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar este estudio bíblico, que esperamos te haya sido de gran bendición. Y si vives en el área de Los Ángeles, California, te invitamos a nuestras reuniones en vivo, en donde hacemos este tipo de estudios bíblicos a mayor profundidad. Estamos localizados en el área de Eco Park, y las reuniones son todos los lunes a partir de las 8 de la noche y todos los sábados a partir de las 12:30 del mediodía. Nuestro teléfono es el área 323-595-6357 y nuestro correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. Contáctanos para mayor información, o si tienes alguna necesidad de oración, preguntas o dudas, no dudes en contactarnos. Bendiciones.